Entonces, el escape de aire se produce cuando el aire, digamos, escapa del alveolo, ¿no? Del alveolo, atravesando la pared alveolar o los pequeños bronquiolos, y este aire se va a ir desplazando desde el intersticio, siguiendo las estructuras bronquiovasculares, generalmente hacia el ilium mediastino. A partir de esta definición se enmarcan las distintas modalidades de escapes de aire y que están generalmente relacionados a la ubicación anatómica. Estos escapes de aire pueden ser enfisema pulmonar intersticial, neumomediastino, neumopericardio, neumotórax, neumoperitoneo, enfisema subcutáneo y embolia aérea. Dentro de estos, el más frecuente es el neumotórax, ¿no? Y muchas veces los neumotórax son de carácter espontáneo, en el 1 a 2%. Ahora, en relación a la frecuencia en pacientes hospitalizados, este es en la mayoría de casos en prematuros, que pueden llegar a un porcentaje del 11%. Muchos de estos casos de escape de aire son niños que han estado sometidos a ventilación mecánica, ¿no? Y se presentan en un 30 a 40%. A veces también puede estar como consecuencia de estar sometidos a este tipo de apoyo ventilatorio, que es el CPAP nasal, en un 10.3%. Esta patología de escapes de aire se ha asociado a un incremento, ¿no?, de la frecuencia de una hemorragia intraventricular, a una enfermedad pulmonar crónica, y la mortalidad también se eleva en estos casos. ¿Cuál es la fisiopatología de estos escapes de aire? Cuando se va produciendo la progresión del escape aéreo, se produce un desbalance entre la ventilación y la perfusión. ¿Qué va a generar esto? Una hipoventilación que va a conllevar a un incremento de la presión intrapleural, que va a producir una hipoxia. Esta hipoxia inicial se va a manifestar inicialmente por un requerimiento mayor de oxígeno, ¿no? Va a ocasionar un descenso de la presión arterial de oxígeno y también un descenso del pH arterial, produciendo una acidosis respiratoria inicial. Posteriormente puede aparecer un compromiso hemodinámico con descenso de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial media, y por otro lado también aparece un aumento de la presión venosa central a consecuencia de aumento de la presión intrapleural, ¿no?, y que va a llevar a una disfunción miocárdica. La redistribución del gasto cardíaco va a llevar, digamos, a producir un trastorno hemodinámico que va a aumentar la perfusión, especialmente a nivel cerebral, pero por otro lado, al mismo tiempo, el aumento de la presión intrapleural va a producir una disminución del flujo cerebral, ¿no?, dándose un compromiso cerebral asociado con esta variable y en relación a la intensidad del escape de aire. Todo esto puede llevar como consecuencia a la presencia de un edema cerebral, fenómenos de tromboembolismo con el consecuente daño neurológico. Aunque aparentemente, digamos, no se evidencie una falla del compromiso hemodinámico, ¿no? O sea, el escape de aire, mientras más intenso es, no solamente va a llegar, digamos, a una mala perfusión, ventilación, perfusión, sino también la hipoxia prolongada va a llevar a disminución del pH arterial, del oxígeno, a una acidosis respiratoria, una disminución del pH, y va a producir trastornos también con disminución del flujo cerebral por aumento de la presión intrapleural y, bueno, un daño neurológico, ¿no? O sea, no es tan simple la cosa.
¿Cuáles son los recién nacidos que van, digamos, a estar predispuestos o van a tener factores de riesgo para poder desarrollar en algún momento un escape de aire? Como ya se mencionó, pueden ser los prematuros. Los prematuros pueden, como consecuencia de estar sometidos a una ventilación mecánica o por su misma enfermedad de fondo, en este caso una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Los niños que tienen bajo peso de nacimiento, en los pacientes en los que se ha realizado una reanimación cardiopulmonar demasiado agresiva, pueden producir un escape de aire. Cuando se presentan bulas pleuropulmonares, sobre todo de tipo congénito, ¿no? Y como ya se mencionó, como consecuencia de una enfermedad de fondo. Ya en los prematuros, bueno, es la enfermedad de membrana hialina, en la aspiración meconial, ¿no? Cuando el meconio, digamos, funciona como válvula que entre el aire, pero no sale y se va distendiendo los alveolos y en algún momento, bueno, se produce el escape de aire. Igualmente en las neumonías. Y también cuando se presenta una hipoplasia pulmonar, ¿no? Que puede ser unilateral y en el otro lado, como compensación, hay una distensión exagerada del pulmón, ¿no? Y puede producir escape de aire. Dentro de los escapes de aire, el más frecuente es el neumotórax, que no es otra cosa que una colección de aire entre la pleura visceral y la pleura parietal. Se describe que 1 o 2% de los recién nacidos que presentan neumotórax son asintomáticos. Y se presenta el neumotórax en los pacientes que están en ventilación mecánica hasta en un 40%. Generalmente la clínica de los niños que presentan neumotórax es progresiva, iniciándose con signos de dificultad respiratoria, ¿no? Con aleteo, quejido, retracciones, y posteriormente cuando se va acentuando la hipoxia, ya puede haber cianosis, palidez, etc. En los pacientes que están ventilados, se puede manifestar con un deterioro brusco, ¿no? de estrés respiratorio, aumentando las necesidades de oxígenos, aumentando el apoyo ventilatorio y consecuencia de todo este deterioro brusco va a haber una alteración al nivel ácido básico también, ¿no? Con acidosis, hipoxemia, hipercapnia. Una emergencia es el que corresponde a un neumotórax de tensión, donde se produce una cianosis aguda y un severo compromiso hemodinámico, produciendo bradicardia, hipotensión, deterioro de la perfusión periférica, y si este neumotórax no es tratado, pues puede condicionar que lleve a un resultado fatal, ¿no? A la muerte del paciente. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en el examen físico, no? Porque, por decir, es un niño X que de repente presenta distrés respiratorio, ¿no? Con aleteo, quejido, pero lo que vamos a observar en el tórax va a ser un amobamiento en el del lado en que se presenta el neumotórax, pero a veces los neumotórax también pueden ser bilaterales, entonces se ve un tórax en forma de tonel. Y si nosotros medimos el perímetro torácico, pues va a estar de repente de 1 hasta 3 centímetros aumentado, ¿no? Depende de la intensidad del neumotórax. Y lógicamente en el lado que se está sospechando el neumotórax, es el que está bombado, no va a haber un buen pasaje del murmullo vesicular, no se va a auscultar el murmullo vesicular. Y en algunos casos también este neumotórax puede producir un desplazamiento de la silueta cardíaca, entonces supongamos que el neumotórax es en el lado izquierdo, desplaza la silueta cardíaca y vamos a escuchar el choque de punta en el lado derecho. Y vamos a pensar que de repente el niño tiene una dextrocardia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de neumotórax? Pues primeramente
tenemos que hacer la sospecha clínica con los antecedentes que puede haber tenido el recién nacido, de una enfermedad subyacente, de una reanimación enérgica, o que esté en ventilación mecánica y de repente se descompensa, y tenemos que sospechar que puede ser a causa de un neumotórax. Una técnica rápida de diagnóstico del neumotórax se menciona que puede ser la transiluminación, ¿no? En la que el pulmón afectado se ve más traslúcido al iluminar con la luz de un fibroscopio. Lógicamente, el diagnóstico definitivo se va fuera de la clínica, de esta técnica de transiluminación, va a ser la radiografía, ¿no? Y la radiografía pues está al alcance digamos, de todos los pacientes, en general, si es que están en un hospital. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Vamos a ver una demarcación lineal de la pleura visceral, un pulmón hiperlúcido, atelectasia o colapso pulmonar y desplazamiento del mediastino, ¿no? Puede haber también una horizontalización de arcos intercostales, un aplanamiento del diafragma. Cuando estamos sospechando que es un neumotórax pequeño, se recomienda tomar la radiografía, ¿no? En decúbito lateral con el lado afectado hacia arriba. Por ejemplo, si estoy sospechando por la clínica, por el ahogamiento del hemitórax que está en el lado izquierdo, pues lo tengo que colocar al niño en decúbito lateral derecho, porque el lado izquierdo es lo que quiero que quede arriba, ¿no? Porque el aire siempre va hacia la parte superior. Acá tenemos una imagen de neumotórax, ¿no? Igualmente acá otra imagen. Va a haber se ve como una hiperclaridad periférica. Va a haber una ausencia de la valorización vascular. Acá tenemos el pulmón que está colapsado. En algunos casos, rechazo del mediastino al lado contralateral donde está el neumotórax. Puede haber los hemidiafragmas, como ya mencionamos, un poco aplanados, y un ensanchamiento de los arcos intercostales. Vamos a ver acá otra placa de un neumotórax. Este ya es un neumotórax derecho, de moderada intensidad, ¿no? Esta silueta de acá es el pulmón colapsado. Vamos a ver acá otro neumotórax, acá también en el lado izquierdo, que está superpuesta acá con la imagen de la cavidad gástrica, ¿no? Igualmente esta imagen de acá, que es el pulmón colapsado, y como es en el lado izquierdo, ustedes ven que la silueta cardíaca está desplazada hacia el lado derecho. Este es un neumotórax un poco mayor, ¿no? Que ven ustedes acá, que es un neumotórax a tensión. Entonces, cuando es un neumotórax a tensión, puede poner en riesgo, como les digo, la vida del paciente si no es intervenido a tiempo, y se recomienda en esos casos hacer una toracocentesis en el segundo espacio intercostal que se encuentra debajo de la clavícula y sacar el aire, ¿no? Hasta que este niño pueda llegar a un procedimiento de repente toracotomía con drenaje, ¿no? Ahora, el neumomediastino. El neumomediastino no es otra cosa que la presencia de aire en el espacio mediastínico. Generalmente está precedido por una enfisema intersticial. El espacio mediastínico se refieren que no es un espacio que está delimitado, por lo que el aire va disecando los distintos tejidos sin dar evidencias de aumento de volumen, ¿no? A veces se puede emplazar el aire hasta el cuello, ¿no? O hacia el abdomen, originando
un neumopericardio o enfisema subcutáneo o un neumoperitoneo. Esos son los caminos que puede producir esta disección del aire a nivel mediastinal. Generalmente son asintomáticos, a veces es un muy leve distrés respiratorio y muchas veces es un hallazgo radiográfico, ¿no? Como les digo, a veces es asintomático y discretamente algunos síntomas, una leve polimnia, un discreto tiraje, los requerimientos de oxígeno, digamos, no son tan marcados o elevados y podemos confirmarlo con una radiografía. Cuando compromete las estructuras vasculares del mediastino, bueno, ahí puede producir una descompensación hemodinámica, ¿no? Y que en algunos casos puede ser fatal. En estos casos se tiene que hacer una descompresión con drenaje bajo visión ecográfica. Realmente lo que he visto yo en todos mis años de neonatóloga es con un discreto distrés respiratorio y un hallazgo radiográfico, ¿no? O sea, severos de neumomediastino no los he observado. Entonces, a veces los dos niños ingresan al servicio de repente porque los han encontrado al día siguiente de su nacimiento en alojamiento conjunto, con un pequeño distrés respiratorio, con un Sirman que no pasa de 3 a 4, y con la sospecha de descartar de repente una neumonía congénita, descartar un neumotórax, y lo que se encuentra es un neumomediastino. Puede encontrarse un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, a veces puede haber una disminución de los ruidos cardíacos. Lo que está acá es lo que se encuentra en un neumotórax, ¿no? Entonces acá tenemos lo que se ve el aire libre acá en esta radiografía lateral, el neumomediastino, igualmente acá en la parte posterior. La descripción clásica se menciona que es en la forma de una vela hinchada por el aire, ¿no? Un lóbulo o varios del timo que se elevan por arriba del corazón. Puede haber hiperclaridades lineares o verticales, y lo que generalmente se observa es un halo, ¿no? Este halo a nivel de la silueta cardíaca. El enfisema pulmonar intersticial también es una patología que se presenta más frecuente en la unidad de cuidados intensivos, en los recién nacidos prematuros, entre un 20 a 30% que están recibiendo ventilación mecánica, ¿no? Y cuando se produce esta descompensación brusca o deterioro brusco de respiratorio en estos recién nacidos, se asocia también a la presencia de mayor mortalidad, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce este enfisema intersticial? Se produce por el paso de aire a través de la disrupción del alveolo bronquiolos respiratorios terminales, ¿no? Entonces el aire se va, digamos, dispersando o desplazando por el intersticio a los espacios peribronquiales o vasculares, ¿no? Y los linfáticos. Entonces, si el aire está alrededor de los vasos vasculares, pues va a producir, digamos, a condicionar una mala protección alveolo, ¿no? Alveolo capilar. Como ya les dije, la causa más importante en estos recién nacidos prematuros, pues es los niños que están sometidos a una ventilación mecánica, que es lo que va a generar una disminución de la distensibilidad pulmonar por atrapamiento aéreo y aumento de la resistencia por compresión bronquial. Va a haber en forma lenta y progresiva un deterioro de la oxigenación-ventilación, ¿no? Y va a producir hipoxemia acentuada, hipercardia, acidosis, que lo que el médico va a hacer en ese momento es cuando el niño se le está descompensando, va a tratar de aumentar de repente
los parámetros ventilatorios y al aumentar el PIB, por decir, entonces va a condicionar que también que empeore la situación del paciente, ¿no? O sea, como que uno está atado de manos en estos casos. En cuanto al diagnóstico por una radiografía, ¿no? Lo que se va a observar son presencia de pequeñas imágenes quísticas, radiolúcidas, de 1 a 4 milímetros, que puede llegar a ser de gran tamaño en forma de bulas. Y también puede aparecer imágenes lineales, radiolúcidas, no ramificadas de distinta longitud y grosor. Entonces, como les decía, el médico ante un deterioro brusco, a veces uno trata de repente aumentar un poco la presión expiratoria pico, de repente elevar muy discretamente la presión al final de la expiración, que es el PEP, porque el niño como que aumentar la FiO2, porque el niño no va bien. Entonces, en estos casos se recomienda entonces un poquito de tranquilidad, a hacer uso de estrategias de ventilación gentil con mínimas presiones medias, ¿no? Porque si yo le aumento más, pues voy a empeorar el cuadro. Si este enfisema pulmonar intersticial es unilateral, se recomienda colocar al paciente en el cúbito lateral sobre el lado afectado. Puede ser de ayuda, así como intentar la monointubación, o sea, intubar solamente un bronquio, ¿no? También se ha utilizado la técnica de la obstrucción del bronquio fuente del lado afectado con un catéter de Swan-Ganz, ¿no? Y en casos ya gravemente complicados se ha sugerido o es necesaria la neumonectomía. Acá tenemos una imagen de un enfisema pulmonar intersticial, ¿no? Muy finito, sobre todo acá en el lado derecho. Ahora, el neumopericardio es un atrapamiento de aire en la cavidad pericárdica, ¿no? El neumomediastino está por afuera de la silueta cardíaca, y a diferencia del neumopericardio que está dentro, ¿no? Entre el corazón y el pericardio. Generalmente es consecuencia de un neumomediastino o de un neumotórax. También en estos casos la presentación es, digamos, abrupta, con un deterioro hemodinámico grave, ¿no? Puede haber bradicardia, hipotensión, cianosis. Como hay aire entre la silueta cardíaca, entre el corazón y el pericardio, va a disminuir el gasto cardíaco, por eso se produce esta hipotensión, esta bradicardia, y va a haber un apagamiento también de los ritmos cardíacos, ¿no? Y si nosotros le hacemos un electrocardiograma, los voltajes también de estos van a estar disminuidos. Esta patología evoluciona rápidamente a un desenlace fatal si no se interviene a tiempo haciendo una pericardiocentesis o una pericardiotomía, ¿no? Ya que puede llevar a un taponamiento cardíaco. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento de un neumopericardio, a veces la transiluminación también puede orientar la causa. En la radiografía vamos a encontrar una imagen radiolúcida que envuelve al corazón, con un pericardio parietal claramente dibujado. Cuando este neumopericardio es asintomático, solo requiere, dice, un descenso de las presiones del ventilador, ¿no? O sea, disminuir los parámetros del ventilador, una monitorización y control radiológico frecuente. Pero en el caso que es asintomático, cuando ya se produce una bradicardia, una hipotensión, un apagamiento de los ritmos cardíacos, que puede llevar a un taponamiento cardíaco, en este caso tiene que hacerse una pericardiocentesis de emergencia. Raramente puede, digamos, presentar una recurrencia, en estos casos ya obliga
o una pericardiotomía con drenaje. Entonces, acá tenemos la imagen del neumopericardio que está alrededor de toda la silueta cardíaca, ¿no? A diferencia del neumomediastino que solo está acá en los lados laterales, ¿no? Este envuelve todo, la base, todo. Otro escape de aire también, si bien no es, digamos, foco inicial, o produce distrés respiratorio, es el neumoperitoneo. Generalmente se asocia a la ruptura de una víscera hueca a nivel abdominal, ¿no? Es infrecuente y actualmente no tiene un significado clínico, salvo la perforación, como les digo, de una víscera hueca. Igual, como el aire siempre tiende a irse a la parte superior, pues se va a ver una imagen de aire suprahepático, que es lo que se conoce como el signo de Joubert, que se ve en una radiografía, ¿no? Acá tenemos una imagen del neumotórax, aire libre, ¿no? Subdiafragmático, y generalmente como consecuencia de una perforación, esto se ve más frecuente en el caso de recién nacido, una enterocolitis necrotizante, cuando a consecuencia de la neumatosis que pueda presentar el recién nacido, se rompe la pared del intestino y el aire sale a la cavidad abdominal, localizando, como ya les dije, pues generalmente en la región suprahepática, ¿no? o subdiafragmática. El enfisema subcutáneo corresponde a la presencia de aire en los tejidos, sobre todo del cuello, ¿no? que rodean los grandes vasos. Vamos a palpar nosotros ahí crepitación, ¿no? El riesgo del enfisema subcutáneo también es eventualmente cuando es muy intenso, puede comprimir la tráquea, ¿no? y producir problemas respiratorios. Entonces, esta crepitación generalmente es supraclavicular, que puede irse a las axilas, al cuello y a la cara, ¿no? Entonces en la radiografía se pueden imágenes radiolúcidas, bien definidas de forma irregular en todo tejido celular subcutáneo. Otra causa del escape de aire puede ser el embolismo aéreo. Esto se produce cuando la rotura aérea se produce directamente al territorio vascular, ¿no? A consecuencia de o condicionado por las altas presiones ventilatorias, ¿no? Sobre 70 milímetros de mercurio. Entonces, un niño que está en ventilación mecánica tiene que estar monitoreado frecuentemente, ¿no? Frecuentemente, de acuerdo a su respuesta de los gases, de acuerdo a su respuesta de valoración sobre distrés respiratorio, para evitar estas complicaciones. Entonces, el embolismo aéreo, como ustedes, su nombre lo dice, pues cualquier tipo de embolia es un trastorno grave, ¿no? Que va a producir un desbalance hemodinámico agudo, acompañado de cianosis, ¿no? Cuando uno escucha el corazón, puede escuchar el burbujeo, dice, de este émbolos. Y generalmente, pues, esto es mortal, porque este embolismo generalmente no solo va a ir, digamos, al corazón y producir una embolia cardíaca, también va a ir a los pulmones y al cerebro especialmente. Bueno, este es un caso clínico que ustedes ya lo pueden leer. Es un recién nacido prematuro, segundo gemelo, que
A diferencia del otro hermanito, si bien se le hizo la prevención con corticoide, con sulfactante, el otro hermanito evolucionó bien, prontamente fue destetado de ventilador mecánico, pero el otro no. El otro, el primer hermanito evolucionó solamente a una membrana hialina grado 2, pero este se complicó, ¿no? Se complicó, estaba en ventilador mecánico y de repente, bruscamente, presenta un deterioro respiratorio, una descomposición hemodinámica grave y se diagnosticó enfisema pulmonar intersticial. Y a consecuencia de esto también, como les digo, no sé si el médico de repente le aumentó los parámetros ventilatorios, pero también hubo una complicación posterior de un neumotórax. La evolución realmente de este paciente no fue, digamos, satisfactoria y falleció, ¿no? Entonces, inicialmente solamente hubo, miren qué rápido, las 48 horas de vida. El enfisema pulmonar intersticial prematuro, membrana hialina, ventilador mecánico, se deteriora bruscamente, enfisema pulmonar intersticial. Y todavía se complica con neumotórax y fallece. Esto es todo lo que les quería mencionar sobre escapes de aire. El neumotórax, ustedes siempre tienen que ser observadores, ¿no? Yo les cuento una anécdota porque todavía tenemos tiempo, unos 5 minutitos, de un recién nacido que fue derivado a mi hospital proveniente de una clínica, más o menos a las 2 horas de vida por presentar distrés respiratorio. Cuando llegó a las horas de la madrugada, por decir, nació creo a las 3, llegó como a las 5 al hospital, le tomaron su radiografía, bueno, estuvo con casco cefálico, se le pidieron sus análisis, el cultivo, etcétera, porque el distrés respiratorio era moderado en ese momento. Y tenía una radiografía compatible con una neumonía congénita, así con un virus esmerilado difuso en ambos campos pulmonares, ¿no? Ya les comenté que el neonato no focaliza o no hepatiza lóbulos como una neumonía en la edad pediátrica. Y tenía leucocitosis, me parece que PCR positiva, bueno, se le inició su terapia antibiótica. Estaba con HUD. Este niño fue pidiendo cada vez más oxígeno y desaturaba. Entonces, no era mi paciente, pero yo, digamos, cuando terminé mi sector, fui a ver qué es lo que había en el servicio y encontré que un niño con un quejido audible hasta afuera, por decir, en otra sala, ¿no? En la sala contigua. Y me llamó la atención, que dije, ¿qué niño está mal, no? Yo recuerdo muy bien cuando era residente que cuando un niño se queja, que pide más oxígeno, cuando ya tiene Sirman de 8, 9 y está pidiendo pues el tope de que marca el aparatito, el oxímetro, ah, mm, eh, es que está pidiendo auxilio, es que ya quiere ventilador mecánico. Entonces yo lo primero que vi fuera de lo que escuchaba su quejido audible era que un niño, miré su flujómetro y estaba creo con 10, 11 litros de oxígeno. Y lo que me llamó la atención, bueno, porque yo pues, soy antigua también, ¿no? Era su abdomen, su tórax en tonel, con una piel brillante, súper delgada se miraba. Yo lo miré y dije, este es neumotórax. Y bueno, en ese momento había un colega ahí que no era el responsable, pero que estaba a cargo porque estaba reemplazando a la otra colega. Y yo le digo, este es neumotórax, le digo, mira. No, no, este es una neumonía, mira su placa, me enseñó la placa. Eso es a la radiografía, se hace una hora, me dice. Sí, pues la digo, puede ser de hace una hora, pero este niño tiene neumotórax, míralo cómo está su tórax, le digo, parece un tonel que va a reventar. La verdad es que yo nunca he visto un tórax así tan tipo tonel. Entonces, ya no me creía. Bueno, le dije, se te va a complicar ahorita, le dije. Creo que lo hice asustar y comenzó a llamar a la persona que estaba reemplazando.
Y yo le dije, mira, te voy a tomar una placa ahorita. Le dije, yo voy a ayudarte a hacer la orden y voy a hablar con rayos X para que suban rapidísimo, le digo. Yo no lo toqué al niño, no lo ausculté nada, solo mirándolo. Y le digo, si quieres le puedes medir el perímetro torácico. Le digo, antes que lo auscultes y vas a comparar con el perímetro torácico de ingreso y va a estar recontra aumentado. Efectivamente, ese niño tenía un neumotórax de tensión bilateral como consecuencia de su cuadro de base, que era una neumonía congénita. Y a las cuantas horas, más o menos, yo habré ido por el servicio a las 10, como a las 5 horas de vida, o sea, rapidísimo se instaló. Tuvieron que hacerle una toracotomía de emergencia e incluso lo quería poner a CPAP. Entonces es como cuando se deteriora un enfisema pulmonar intersticial, ¿no? Ya a veces uno pues se asusta y dice, tengo que poner más PIP, más subirle un poquito el PEP, más FIO2, ya está con 100, igualmente el niño que está recontra cianótico hipoxémico. Entonces como dice, hay que ser gentil con los parámetros, ¿no? Entonces si un niño está con neumotórax y le voy a mandar yo presión inspiratoria en la vía aérea, más presión, va a salir más aire, ¿no? Va a haber más escape de aire. Entonces lo ideal en estos casos, fuera de la toracocentesis de urgencias, al niño poner el ventilador mecánico, ¿no? Para que se estabilice ahí la parte respiratoria. Y bueno, si después de que se le ha hecho la toracocentesis de emergencia no mejora, pues bueno, hay que hacerle ahí toracotomía con drenaje, ¿no? No necesariamente todos los que hacen neumotórax hay que ponerle toracotomía con drenaje. Con toracocentesis a veces van muy bien. Entonces ese niño, como les digo, se le hizo pues la toracocentesis. Pero siempre se acuerda a mi amigo, porque es mi amigo el colega que estaba ahí, que no me creía lo que yo le decía, pues si tú ves algo así una vez, no te vas a olvidar nunca. Era un caso, verdad, súper interesante. Pero también, como les digo, a veces no hay patología de fondo, porque la literatura lo dice, ¿no? 1 o 2% de los neumotórax son espontáneos. No hay antecedentes de nada, parto normal, cesárea normal, a término, XX. Pero comienza a presentar distrés respiratorio, desaturaciones, digamos, con un Zillerman leve a moderado, ¿no? Tampoco es tan intenso. Entonces, si tú eres observador y miras su caja torácica y ves una simetría, bombamiento de uno de los hemitórax, mides el perímetro torácico, auscultas y ves que no pasa en un mullo vesicular, que de repente el latido cardíaco depende de dónde estés sospechando el neumotórax, está desplazado, pues tienes que pensar en primera instancia, si no hay antecedentes RPM, nada, de que sea un neumotórax. Bueno, el tratamiento es solamente, en estos casos, si es leve o moderado, observación, NPO, dextrosa, oxígeno en casco cefálico para mantener una buena saturación. El oxígeno que respire el niño va a hacer que se distienda nuevamente el pulmón que está algo colapsado y el distrés respiratorio va mejorando. Se menciona que en 2 o 3 días se resolvió el problema. Pero siempre hay que entrar en el diagnóstico diferencial de alguna otra patología, que hay que hacer los análisis a los niños, ¿no? Toda la hematología que se hace, va a descartar infección. ¿Listo? Eso es todo. Me despido de ustedes hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. A ver, ahora ve. Ahora